¿Cómo están? Una vez más aquí para poder hablarles acerca de las 5 aclaraciones de la crisis. Estamos en nuestra tercera aclaración y la tercera aclaración es que la crisis revela lo que está dentro de nosotros. Sí, así es, la crisis revela lo que está dentro de nosotros. Las crisis en realidad no nos hacen, lo que hacen con nosotros es revelar lo que hay dentro de nosotros. Cuando la crisis viene, sea lo que haya dentro de uno, eso es lo que va a salir. Por ejemplo, cuando aprietas una naranja, sale jugo de naranja. Si aprietas un limón, sale jugo de limón. Pero cuando aprietas a un ser humano, cuando la crisis aprieta a un ser humano, entonces lo que va a salir es todo lo que hay dentro de él, sea negativo o sea positivo, va a salir. Y esto también tiene que ver con las decisiones que tomamos. Las decisiones en realidad nos hacen a nosotros. Las crisis nos revelan. Tú eres el resultado de todas tus decisiones que has tomado antes. Tú en este momento eres ese resultado de las elecciones que tú has hecho en tu vida anteriormente. Cada elección en realidad determina el rumbo de nuestra vida. Un neurocientífico se llama Moran Cerf, profesor en una universidad en Illinois. Él había estudiado, hizo un estudio acerca de los mecanismos neuronales que tienen que ver con todo este proceso de decisiones, de elecciones en medio de la crisis. Y él en su investigación concluye que la manera más convincente de desarrollar satisfacción o realización, o por decirlo así, felicidad, tiene que ver poco con los bienes materiales, con tus propias experiencias o incluso con tu filosofía personal. Él dice que todo se reduce y señala a una serie de decisiones que hay que tomar en algunos momentos cruciales, en algunos momentos claves de nuestra vida, o sea, en la crisis. Nosotros tenemos el control de nuestras decisiones, pero no tenemos el control sobre las condiciones, sobre condiciones como las que estamos viviendo. No tenemos el control, pero sí sobre lo que decidimos o escogemos. John Hope Bryan en su libro Liderazgo cuenta algo bien interesante y John Maxwell hace mención de él en una de sus conferencias donde él escribe lo siguiente, que la mayoría de personas encuentra su fortaleza en lo que hay fuera de ellos, en el exterior, como por ejemplo el dinero, el poder, títulos, guardarropas, dinero, el último modelo de carros que salgan. La mayoría encuentra su satisfacción y encuentra su fortaleza en esas cosas que son externas. Pero la mayoría de las cosas que en realidad hacen a un líder están en su interior, como por ejemplo la compasión, la integridad, la confianza, la vulnerabilidad, la compasión. Todas esas cosas vienen de las experiencias de la vida, de las pruebas que la vida te da, de lo más profundo del alma de una persona. De ahí vienen. Y no puedes fingirlos, ni siquiera puedes comprarlos porque no están a la venta. Robert Murray, también un autor, dice lo siguiente, que la vida le hace una pregunta a cada líder que mide su efectividad en sabiduría. Y la pregunta que hace es, ¿qué has perdido en esta vida? Miren qué interesante esa pregunta, ¿qué has perdido? Y da a entender que las pérdidas ayudan a uno a centrarnos, ayuda a madurar a una persona. Hay una lección que podemos aprender de la vida. Así como el acero es forjado a través del fuego, los líderes son forjados también a través del sufrimiento, a través de la pérdida. No puede haber crecimiento, no puede haber un desarrollo interno si es que no hay un dolor, no hay un sufrimiento legítimo. No puedes tener, por decirlo así, un arco iris sin antes existir una tormenta, ¿verdad? Entonces, ¿dónde se adquiere esa sabiduría en tiempo de crisis? ¿No? La sabiduría tiene que ver con cómo tú tratas con tu desastre, por decirlo así. Job, por ejemplo, un personaje bíblico, fue sabio en cierto momento en su propia opinión y él confronta a Dios sobre su sufrimiento y es más, reta la justicia de Dios hasta que en medio de su dolor, en medio de su crisis, en medio de su pérdida, él se da cuenta que Dios lo invita a confiar en su sabiduría y en su carácter. Qué interesante, ¿no? Puede pasarte o puede haberte pasado también que tú has reaccionado mal quizás en una crisis o reaccionaste mal ante un dolor o ante un sufrimiento. ¿Sabes qué? Hay aún tiempo de levantarse, de seguir peleando,
Porque si algo hiciste mal, tienes que reconocerlo y pedir perdón. Y cambias de rumbo, sigues adelante. Muchos te van a decir, pero tú hiciste esto, o tú eres el otro, eres un tal por cual. Tú puedes decirle ahora con seguridad, sí, eso pasó, pero eso no me define. Lo que no te mata, te hace más fuerte. Tú vas a poder decir en algún momento, sí, yo cometí un error, pero yo no soy un error. De esta manera termino esta aclaración sobre la crisis. Espero te haya ayudado. Comenta si puedes.